Somos Cristo, tu única esperanza. A continuación, te dejamos con la palabra. Quiero compartir esta palabra, quiero compartir en algunos minutos esta reflexión, esta palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 5 en adelante. El libro de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso 5 en adelante. Vamos a hablar sobre este matrimonio de Zacarías y Elizabeth. Ellos son los padres de Juan el Bautista. ¿No lo sabía usted? Ahora lo sabe. Juan el Bautista, su papá se llamaba Zacarías y su madre Elizabeth. Y bueno, Elizabeth, ella era una mujer que no podía tener hijos y Dios le concede el milagro. Pero vamos aquí en esta parte de la vida de ellos, donde quiero que podamos sacar una enseñanza que nos bendiga en este día. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, versos 5 en adelante, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo siempre recalco esto porque no era un matrimonio que era mal mirado por la gente, era un matrimonio que tenía buen testimonio ante las demás personas, ante la gente que le rodeaba. Todos seguramente hablaban de ellos como un matrimonio ejemplar o como un matrimonio que era un matrimonio, ¿verdad?, que buscaba al Señor. Verso 7 dice: pero no tenían hijo. Aquí hay un pero. No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Mire la promesa que le estaba dando el ángel, Dios mismo le estaba dando esta promesa a Zacarías y a Elizabeth. Le estaba hablando de Juan, le estaba diciendo: será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire el verso 18, dice: dijo Zacarías al ángel. Luego que escucha Zacarías todo esto, que escucha toda esta promesa, que escucha esta palabra, que dice: tu oración fue oída, una tremenda palabra que Dios le estaba dando, un tremendo lo que Dios estaba haciendo. Y mire lo que le contesta Zacarías en el verso 18. Dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. ¿Cuántos viejos hay? No, voy a hacer esa pregunta. Verso 19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios que da buenas nuevas? Que Dios es un Dios que da buenas noticias. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de buenas noticias? Que todo lo bueno proviene de Dios, que de Él, que desde su corazón solo provienen buenas cosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Usted me puede decir amén ahí, usted puede decir sí, así es. De Dios solamente provienen buenas cosas. Verso 20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Oramos a Dios
Amén, Señor, te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra en esta tarde, Dios. Señor, aquieta nuestra mente, nuestro corazón para recibir de todo lo que tú tienes para nosotros. Necesitamos tu palabra, Dios. Ella es nuestra guía, Señor. Dios, tu palabra es lumbrera en nuestro camino y necesitamos, Señor, necesitamos que tú, a través de tu palabra, nos bendigas en este día, hables a nuestro corazón, danos entendimiento de ella, Señor. Revélanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, quiero hablar de este matrimonio. Yo he hablado en otras oportunidades, he predicado de Zacarías y Elizabeth. Y quiero hablar nuevamente de ellos en este tiempo donde la mente a veces, ¿verdad?, está en tantas cosas hoy. La preocupación está hoy abocada a todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, ¿cierto? Pero queremos también entender que este es un tiempo. Muchas gracias, tesoro mío, mi esposa linda. Queremos entender que también este es un tiempo donde Dios nos está direccionando, donde Dios nos está hablando de distintas formas, distintos medios. No podemos terminar esta temporada, porque yo considero que esta es una temporada, el estar, ¿verdad?, en esta pandemia. Claro, es una temporada bien trágica, pero al fin y al cabo es una temporada que va a pasar, pero no podemos pasar esta temporada y llegar a una, abro comillas, normalidad, siendo las mismas personas. Creo que, y lo hemos venido diciendo junto con Mónica, lo hemos venido predicando, hablando, aconsejando, que no podemos llegar a la normalidad después de esta temporada, ¿verdad?, de pandemia, siendo las mismas personas. Algo tiene que cambiar en nosotros. Esto que está sucediendo nos tiene que llevar a provocar cambios, nos tiene que llevar a meditar, nos tiene que llevar a entender cosas que Dios quiere con la humanidad, que Dios quiere con nosotros, que Dios quiere con nuestras vidas. Y yo quiero lo primero destacar en Zacarías y Elizabeth, que dice la Biblia que ellos eran gente justa, que eran personas de buen testimonio, no eran personas que daban un mal testimonio ante la gente que le rodeaba. La Biblia dice que eran justos, que eran irreprensibles. O sea, la gente que le rodeaba hablaba seguramente bien de ellos, no hablaba mal, como quizás diciéndole estos canutos son de pura boca, sino que tal vez hablaban bien la gente de ellos. Tal vez decían palabras como: oye, esta gente, lo que ellos predican, lo viven, lo que ellos dicen que tienen a Dios en su corazón, y eso se hace notar. Ellos caminan como buenos cristianos, son gente piadosa, son gente bondadosa, son gente justa, tienen buen testimonio. Quizás era un matrimonio, aunque no tenían hijos, pero quizás era un matrimonio que quizás servía de ejemplo para muchos, ¿verdad? Para gente que tal vez vivía cerca de ellos. Quizás este matrimonio era un matrimonio de ejemplo, porque era gente que buscaba al Señor, porque era gente que honraba a Dios con sus vidas, con sus actitudes, con su testimonio. Tal vez era gente que iba a la iglesia normalmente, ¿cierto? Como usted y como yo, que somos gente de buen testimonio. Quizás, bueno, fuera, ¿verdad?, de esa vecina que le caímos mal de un principio. ¿Cuántos tienen un vecino que de un principio le cayó mal? Que usted haga lo que haga, siempre ese vecino va a hablar mal, siempre ese vecino le va a mirar mal. Pero bueno, a excepción de eso, ¿verdad?, la mayoría al menos habla bien de nosotros, ¿cierto? Porque somos gente cristiana, somos gente que tratamos de mantener, ¿verdad?, un testimonio
bueno, pero un testimonio bueno no para que la gente nos vea, sino que también por consecuencia de ser cristianos y de amar al Señor. Y quizás muchos se ven representados con esto, con Zacarías y con Elizabeth, como gente de buen testimonio, como gente que ama al Señor. Pero sabe, aquí yo quiero profundizar ya en este mensaje, porque me doy cuenta en Zacarías y Elizabeth que era un matrimonio que, a pesar que servían al Señor, que tenían buen testimonio, pero ellos de alguna manera estaban acostumbrados a una rutina de vida cristiana. Ellos de alguna forma estaban acostumbrados a esta rutina de vida cristiana, a una rutina del Evangelio, haciendo lo que hacían, pero por costumbre, sin tener expectativas, sin tener la capacidad de asombrarse por estar sirviendo a un Dios bueno, por estar sirviendo a un Dios poderoso, por estar sirviendo a un Dios real. ¿Y por qué? Porque cuando ellos están, Zacarías, cuando está en el templo, cuando está haciendo algo para el Señor, mientras todos afuera estaban esperando esa ceremonia, mientras el pueblo quizás que estaba comentando, hoy entró Zacarías, el hombre de buen testimonio, el súper evangélico, el hombre que siempre habla de Dios, el hombre que siempre tiene palabras de Dios en su boca, el hombre que tiene buen testimonio, entró, está ahí. Pero nadie sabía que en el corazón de este matrimonio, en el corazón de Zacarías, había caído en una rutina del Evangelio, en una costumbre del Evangelio. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando el ángel le habla, Zacarías da a notar o da a demostrar que había perdido la capacidad de asombro, porque le dice, ¿cómo yo voy a ser padre si soy viejo, si mi esposa es de edad avanzada, si estamos viejos, mi esposa es estéril, no tenemos la edad ya para hacerlo, se nos pasó la edad, ya no puede ser? Entonces, en ese diálogo, en esa respuesta que Zacarías le da al ángel, nos da a demostrar que él había perdido la capacidad de asombrarse con Dios. La capacidad de asombrarse de lo que Dios podía hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué se pierde la capacidad de asombrarse con Dios? Porque se cae en una rutina. Porque se cae en una rutina de vida cristiana. Se cae en una rutina del Evangelio. ¿A cuántos de nosotros quizás nos ha pasado? Ya nos hemos acostumbrado tanto al Evangelio que hemos perdido la capacidad de asombrarnos con lo que Dios puede hacer. Hemos perdido la capacidad de tener expectativa con lo que Dios va a hacer. Y ya ni siquiera oramos. Acá, bueno, dice Zacarías, Dios ha escuchado tu oración, pero capaz que cuántos de nosotros incluso ya hemos dejado de buscar a Dios porque hemos dejado de tener el asombro por lo que Dios va a hacer o por lo que Dios puede hacer o por lo que significa su presencia, por lo que significa tener a Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos perdido esa capacidad de asombro y estamos haciendo las cosas por costumbre? Llevamos un evangelio por costumbre, a tal punto que ya solamente decimos que somos cristianos evangélicos, pero hemos perdido la capacidad de buscar al Señor, porque como no hay capacidad de asombro por Dios, entonces hemos perdido la capacidad de búsqueda del Señor. Ya no oramos, ya no buscamos, ya no leemos su palabra, ya ni siquiera tenemos el disco de Jesús Adrián Romero en nuestro auto.
¿Por qué? Porque ya perdimos esa capacidad de asombro incluso cuando íbamos en el auto y cuando poníamos una canción y nos daban ganas de llorar y decíamos gracias Señor y sentíamos que Dios estaba ahí. ¿Cuántos en su tiempo, cuántos hermanos, hermanas, mientras quizás hacían aseo, ¿verdad? Mientras estaban en la casa ponían una canción y ellas sentían que Dios estaba ahí. Mientras estaban cocinando sentían que Dios estaba ahí en su cocina. Ponían una canción y sentían a Dios. Tenían esa capacidad de asombrarse con Dios, de tener expectativa de que Dios estaba ahí, que Dios estaba cubriendo sus vidas, que Dios estaba guardando sus vidas, que Dios estaba ahí en la cocina. En cosas simples de la vida. En cosas tan simples de la vida hemos perdido la capacidad de asombrarnos con Dios o de asombrarnos de Dios. Hemos perdido esa capacidad. Ya no es lo mismo. Ya no es igual que antes. Algo pasó en nosotros, algo se enfrió en nuestras vidas, que perdimos esa capacidad de asombrarnos. ¿Cuánto nos hemos acostumbrado a ser evangélicos? Y hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Cuánto, mi hermano? ¿Por qué? Porque los afanes de la vida nos han ahogado la capacidad de orar con fe, de tener expectativa cada día de Dios. Los afanes de la vida. Los afanes que han ahogado en nuestro interior esa capacidad de asombrarnos con Dios, esa capacidad de creer que nuestra oración es efectiva delante de Dios, que nuestra oración Dios la escucha y que si hoy en la mañana levantamos nuestra vida, nos levantamos, oramos, declaramos que será un día bueno, tenemos expectativa que será un día bueno. Porque tenemos asombro, porque sabemos que Dios renueva sus misericordias cada día, porque sabemos que podemos ver cada día algo nuevo de Dios en nosotros, podemos sentirle, podemos saber que está ahí, podemos saber que está con nosotros. Pero ¿cuántos nos hemos acostumbrado a una vida de evangélicos? Soy cristiano, soy evangélico, pero sin capacidad de asombrarnos de Dios. Hay un comentarista que dice que ¿por qué los ángeles siempre están adorando a Dios en los cielos? ¿Por qué los ángeles tienen esa capacidad de estar día y noche adorando al Señor siempre, declarando su grandeza, declarando su gloria? Porque cada vez que dice este comentarista, que cada vez que ellos cierran sus ojos, los vuelven a abrir, ven algo nuevo, ven una gloria mayor del Señor, ven algo asombroso del Señor. Y ellos no pierden esa capacidad de segundo tras segundo, minuto tras minuto, ¿verdad? Seguir asombrándose de la gloria de Dios, de la magnificencia del Señor. Por eso es que siguen adorando día a día. ¿Por qué nosotros cortamos nuestra adoración? Ya no somos los mismos adoradores de antes. Ya no somos los mismos buscadores de Dios de antes, de su presencia. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa capacidad de asombrarnos con la presencia del Señor, de la presencia de Dios, de lo que Dios puede hacer en favor de nuestras vidas. Hemos perdido esa capacidad. Por eso es que Zacarías le dice, había perdido esa capacidad de asombrarse. Por eso es que le dice, somos viejos, mi esposa es estéril. Por
eso es que perdió esa capacidad. Estaba haciendo lo que le tocaba hacer. Estaba en la iglesia, estaba en el templo, tenía buen testimonio. La gente hablaba bien de él, pero en su corazón solo vivía un evangelio de costumbre, una búsqueda de costumbre. En su corazón solo había costumbre, no había algo genuino, no había algo de día tras día asombrarse con Dios. Porque si él hubiese tenido expectativa, aún en la oración que estaba haciendo, el día en que el ángel se le aparece y le dice: tu oración fue oída, Zacarías, entonces Zacarías debió de haber saltado de alegría, debió de haber dicho: gloria a Dios que ha respondido mi oración. Yo tenía expectativas, yo estaba asombrado sabiendo que en cualquier momento Dios vendría con la respuesta para mi vida. Pero no fue eso lo que respondió Zacarías, sino que presentó un argumento bajo la costumbre que estaba viviendo. Ya había perdido la capacidad de asombro. Ni siquiera su oración, la tanda, ni siquiera su oración, ni siquiera su oración estaba siendo oída. Vamos a tener que editar esto, salió de fondo. Ni siquiera su oración, mire, ni siquiera tenía expectativa en su oración. Ni siquiera tenía expectativa en su oración. Ni siquiera tenía asombro en la oración que estaba teniendo. Él caminaba solo por la vida diciendo que era cristiano o sacerdote, buscador de Dios. Él caminaba por la vida, diciendo que amaba a Dios, tenía buen testimonio, pero había perdido la capacidad de asombro. Había perdido esa capacidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido la capacidad de asombrarnos con Dios? Por eso es que hemos dejado de lado la búsqueda de Dios. Por eso es que los afanes de la vida nos han atrapado y nos han dejado ahí detenidos. Sí, siendo cristianos, quizás con un buen testimonio, la gente diciendo: oye, que desde que se convirtió es buena persona, es mejor persona desde que se convirtió al Señor. Pero sin capacidad de asombro. Sin esa capacidad donde creyendo que nuestra oración es oída por Dios. De saber que si le buscamos encontramos respuesta. Saber que si le buscamos encontramos respuesta. Nos hemos familiarizado tanto con el Evangelio que hemos menospreciado el poder de Dios. Por mucha familiaridad que tengamos con Dios, Él no deja de ser Dios. Escúcheme bien. Por mucha familiaridad que tengamos con Dios, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo glorioso, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo bondadoso. El problema es, no sé si usted ha escuchado el dicho que la mucha familiaridad produce desprecio. La mucha familiaridad produce desprecio. Por eso que los líderes tienen la tendencia muchas veces a llevar una línea del equilibrio, a no dejar que quizás los hermanos caigan en una familiaridad.
muy estrecha, porque esa familiaridad puede producir menosprecio y después ya no se ve al líder como tal, después ya no se ve al pastor como tal, ya después la familiaridad es tan estrecha que se comienzan a ver los defectos, se comienzan a ver las cosas malas y no se comienza a ver a un hombre de Dios, a un hombre que me habla una palabra de Dios, sino que la mucha familiaridad comienza a producir menosprecio. Por eso es que muchas veces los líderes tienen que caminar por esa línea del equilibrio para no caer en la familiaridad, para que los hermanos no caigan en una familiaridad estrecha que produzca menosprecio. Y la mucha familiaridad que tengamos con Dios no hace que Dios deje de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Quizás nos hemos familiarizado mucho con el Evangelio a tal punto que nos hemos acostumbrado y hemos menospreciado a Dios y menospreciamos a Dios. ¿Por qué? Porque perdimos la capacidad de asombrarnos. ¿Hace cuánto que no nos detenemos en esta loca carrera de la vida para darle gracias a Dios por todo lo que hasta aquí hemos alcanzado? ¿Hace cuánto, mi hermano, mi hermana? ¿Hace cuánto que en esta loca carrera de la vida no nos detenemos para darle gracias a Dios por lo que hasta aquí nos ha dado? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque hemos caído en un menosprecio. Porque hemos perdido la capacidad de asombrarnos, de creer que cada día Dios nos está dando un día de vida, nos está dando algo nuevo. Cada día Dios me permite ir al trabajo, cada día me permite estar con mis seres queridos, verlos bien. Cada día cada negocio que abro, veo a Dios a través de eso. No caemos en una rutina que todo es por consecuencia de... Que todo es por mis actos, que todo es porque soy un buen trabajador, que todo es por esto, todo es por mí. Entonces caemos en ese menosprecio y perdemos esa capacidad de asombro. Pero en esta tarde Dios quiere llevarnos a que podamos tener la conciencia y poder decir: wow, es Dios en todo en nuestras vidas. Es Dios en todo en nuestras vidas, y que podamos recuperar esa capacidad de asombro y que podamos volver al Señor, que podamos volver a buscarle, que podamos volver a querer estar delante de Él, porque antes, años atrás, quizás o meses atrás, nos asombrábamos salir delante de su presencia y saber que Él estaba con nosotros, saber que Él respondía a nuestra plegaria, a nuestra oración. Y que podamos volver a ese tiempo. Me gusta lo que dice la palabra del Señor. Dice: algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando usted lee ahí en el libro Apocalipsis, dice: has dejado tu primer amor. No dice: has perdido tu primer amor. Usted no perdió la capacidad de asombrarte de Dios, mi hermano. Simplemente la dejaste. Pero hoy es un buen día para volver a retomarla, para retomar esa capacidad de asombrarte, para desacostumbrarte al Evangelio y vivir un estilo de vida, de relación con el Señor. Desacostumbrarte al Evangelio. Desacostumbrarnos al Evangelio y comenzar a vivir una vida de relación con el Señor, teniendo esa capacidad de asombro, saber que vamos a buscar al Señor en oración y Él nos va a responder, y Él nos va a escuchar, y Él va a venir con su presencia. ¿Sabe? Cuando los discípulos, en el libro de Hechos narra que cuando Jesús, luego de haber resucitado, va con sus discípulos, dice que estuvo por varios días con ellos, comió con ellos, tuvo más intimidad con ellos, y en un momento los saca a Betania para orar por ellos, para bendecirlos y además para darles la promesa del Espíritu Santo. Les dijo: va a venir el Espíritu Santo sobre sus vidas, sobre ustedes. Y ellos tenían tal asombro, tanto asombro tenían, tanta expectativa de lo que Jesús, de la promesa de Jesús sobre sus vidas, que ellos comenzaron a buscar
intensamente a Dios. Comenzaron a buscar intensamente esa promesa. No perdieron las ganas de hacerlo. No perdieron la expectativa. No perdieron el asombro de hacerlo, hasta que llega el punto de tanto asombro que tenían, que viene el de repente de Dios sobre su vida y desciende el Espíritu Santo, dice, como un estruendo, y llena el lugar y lo llena a todos. No habían perdido esa capacidad de asombro de lo que Dios podía hacer. Y comienzan a buscar. Y comienzan a rendirse delante de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, mi hermano, mi hermana. Volver a tener esa capacidad de asombro. Esa sensibilidad de querer buscarle, de querer estar cerca de Él. Ya no un evangelio por costumbre. No un evangelio por costumbre, sino que una relación con Dios. Que nos va a llevar a un tiempo glorioso, que nos va a llevar a un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Zacarías estaba el mismo ángel Gabriel. El mismo ángel Gabriel, enviado por Dios, estaba ahí en su lugar de intimidad. Pero Zacarías, ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Volvamos a recuperar esa capacidad de asombro. Volvamos a recuperar esa capacidad de asombro por Dios. Vamos a buscarle y a creer que nuestra oración será respondida. Vamos a buscarle y a creer que nuestra búsqueda tendrá resultados. Que nuestra búsqueda tendrá resultados. Que cuando comencemos a buscar a Dios, esa búsqueda va a tener resultados favorables hacia nuestras vidas. Y nos vamos a asombrar, nos vamos a maravillar por lo que Dios va a hacer con nosotros, por lo que Dios va a hacer con nuestra familia, por lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Nos vamos a asombrar, vamos a tener expectativa, vamos a buscar a Dios cada día con expectativa. No simplemente por un título que somos cristianos evangélicos, sino que por una relación genuina con Él. Vamos a vivir por Él, vamos a vivir para Él, vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos y vamos a ser el pueblo que Él quiere que seamos. Vamos a ser el hombre y la mujer que Él quiere que seamos. No lo que yo creo que es más conveniente ser, sino lo que Dios quiere que seamos. Una iglesia llena de asombro por Él, llena de pasión por Él, llena de expectativas por Él. Amén. Búscale y ora con fe y con tu corazón lleno de expectativa y asombro. Él está ahí. Él sigue estando ahí. Él sigue estando ahí. Recuerdo los caminantes de Emaús, cuando iban a reunirse con otros discípulos en el tiempo que Jesús había sido crucificado y había sido sepultado. Y ese día domingo, donde ese tercer día donde venían estos hombres, iban por el camino de Emaús e iban hablando de lo que había sucedido con Jesús. Y de pronto dice la Biblia que Jesús se para al lado de ellos, pero no le conocieron. No le conocieron. Es más, Jesús comienza a hablarle, a preguntarle, oye, ¿de qué es lo que están hablando? Y ahí estos hombres comienzan a decir, oye, un tal Jesús que vino, habló, sanó gente. Y comienzan estos hombres a hablarle, pero no le conocían. Su corazón no sentía ni frío, ni por vista, ni por sensibilidad, ni por callativa, ni por nada. Por nada.
¿Cuántos estamos caminando así? Con Jesús a nuestro lado, pero no hay nada. No sentimos ni frío ni calor. Ellos ni siquiera ellos se habían dado cuenta cuando llegan a casa, cuando luego estando en casa se dan cuenta que era Jesús. Ellos expresan, oye, algo ardía en nuestro corazón, pero no nos dábamos cuenta. Mi hermano, mi hermana, tu corazón está ardiendo por búsqueda del Señor, por pasión por Dios, y no te has dado cuenta, porque no te has detenido a poder desacostumbrarte del Evangelio y comenzar una relación genuina con Dios. No nos hemos detenido a desacostumbrarnos y tener una relación genuina con Dios. Jesús está a nuestro lado. La presencia del Señor está ahí en tu casa. La presencia del Señor sigue en tu casa, sigue estando en tu familia, sigue estando en tu trabajo, sigue estando ahí a tu lado. La presencia del Señor sigue estando ahí. Despierta un nuevo tiempo, despierta una relación con Dios genuina. Desacostúmbrate del Evangelio y toma una relación con Dios. Comienza a asombrarte, a tener expectativa de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar en este día. Vamos a orar. Si usted quiere que podamos estar orando por su vida, escríbanos ahí. Háganos saber si esta palabra ha tocado tu corazón. Si esta palabra ha tocado tu corazón, háganos saber, escríbanos ahí, mándenos un WhatsApp. Díganos, pastor, esta palabra ha tocado mi corazón. Queremos orar. Queremos orar, queremos que despierte esa llama, que se vuelva a encender en tu corazón, esa llama por Dios. Esa llama que te lleva a tener asombro por Dios, expectativas de Dios. Esa llama que te lleva a que pones una canción y tu corazón se te quebranta. A que estás comenzando un tiempo donde doblas tus rodillas y llevas un par de minutos y ya sientes que Dios está ahí, comienzas a llorar en la presencia del Señor. No se te hace pesado ayunar, no dice, hoy estoy ayunando porque el pastor tengo que hacerlo. No es una costumbre, sino que lo haces porque tienes expectativa, que entre más tú te guardas, buscas al Señor, te consagras para Él, entonces más gloria de Dios va a ser depositada sobre tu vida. Vamos a orar, que Dios despierte esa llama en tu corazón. Vamos a orar que Dios despierte esa llama en tu corazón. Hemos caminado como los caminantes de Emaús, con Jesús a nuestro lado, pero no sentimos frío ni calor. Como Zacarías, estando en el templo, un hombre de buen testimonio, pero no sintiendo ni frío ni calor, haber perdido la capacidad de asombro. Los afanes de la vida nos llevan a perder la capacidad de asombrarnos de Dios, de volver a sentirle, de volver a saber que Él está a nuestro lado, de volver a saber que Él está en medio nuestro. Hemos perdido esa capacidad de saber que Él está en medio nuestro, que Él está en medio de nuestra familia, que Él está en nuestra casa, que Él va en nuestro vehículo.
Antes de ir a nuestro trabajo, clamábamos al Señor, le decíamos: Señor, guárdame en mi trabajo, voy a mi trabajo, Señor, sé tú conmigo. Pero hoy nos levantamos rápido, hoy rápidamente, porque apagamos el despertador 4, 5, 6 veces antes de levantarnos, nos atrasamos, rápidamente nos vestimos, nos vamos, y bueno, si Dios está con nosotros, bien, y si no... Antes de ir a cerrar un negocio, te parabas. Antes de cerrar un negocio, te parabas antes de entrar o antes de enviar ese correo. Y decías: Señor, tengo expectativa que tú puedes hacer algo. Tengo expectativa que tú puedes hacer algo, Señor. Y luego apretabas clic y mandabas ese correo. Hoy día solo lo haces. Hoy día simplemente lo envías. ¿Por qué? Porque has perdido la capacidad de asombro de creer que Dios te puede abrir esa puerta. Luego esa puerta se te abrió y decimos: nosotros. Fuimos nosotros. Soy un buen trabajador. Antes decía: Señor, bendice mi familia. Oraba por tus hijos. Oraba por tus hijos, los bendecías. Tenías expectativa de que Dios podía hacer algo con tus hijos. Tus hijos crecieron y ya no sigues orando ni por ellos. Ya dices: bueno, ya hice un buen trabajo, ellos se ven bien. Hemos perdido la capacidad de asombro, pero que hoy se vuelva a encender esa llama en nuestro corazón. Que hoy se vuelva a encender esa llama en nuestro corazón. Yo oro en este día que se vuelva a encender esa llama en tu corazón. Esa llama que despierta pasión por la presencia del Señor. Esa llama que despierta pasión por Dios. Esa llama que nos lleva a creer que todo es por Dios y gracias a Dios, que nada por nuestra propia cuenta. Esa llama que nos lleva a creer que nuestra oración es escuchada por Dios. Que no oramos simplemente por costumbre, que no llevamos un evangelio simplemente por costumbre, sino que llevamos un evangelio, una relación genuina con Dios y tenemos expectativa de lo que Dios puede hacer y tenemos el asombro de saber que Dios está en nuestras vidas, que Dios nos acompaña cada día, que está en medio nuestro y valoramos esa presencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Yo oro, Señor. Oro, Dios, para que vengas con la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada casa, Dios. Sobre cada casa, Señor. Sobre cada corazón donde esté alcanzando la señal de la radio. Señor, muchos que quizás, Dios, usan la frase: yo ya perdí mi primer amor. Señor, pero ese primer amor no se pierde. La Biblia nos dice que se deja. Lo podemos volver a retomar. Podemos volver a tener esa capacidad de asombro como el primer día. Podemos volver a soñar como el primer día. Podemos volver a sentirte como el primer día. Podemos volver a orar y creer con fe como el primer día. Podemos, Señor, volver a tener capacidad de asombro de ti como el primer día. Señor, podemos volver a ser como niños, Señor, pensando con inocencia, como niños, creyéndote en todo, Dios, como el primer día. Enciende esa llama, Dios, en la vida de tus hijos. Presencia del Espíritu Santo, ven sobre la vida de tus hijos, ahí donde están, en su casa, si están en el auto, Señor, si van escuchando la radio, están viendo esta transmisión, ven sobre su vida, Dios, y despierta algo nuevo. Despierta, Señor, esa llama, enciende sus corazones. Enciende sus corazones, Señor, enciende sus corazones. Enciende sus corazones, Dios. Enciéndelos, Dios. Enciende nuestros corazones. Enciende nuestros corazones, Señor. Enciende nuestros corazones, Dios.
Enciende nuestros corazones, Espíritu Santo. Despierta en nuestra vida, Señor, un nivel de búsqueda mayor. Un nivel de asombro, Señor, por ti, por tu presencia. Señor, tantos afanes de la vida, Dios, que ha ahogado, Dios, esa capacidad de asombrarnos, de buscarte, Señor. Enciende en nosotros nuevamente. Enciéndenos nuevamente en tu presencia. Bendice la vida, Dios, de tus hijos ahí en casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.